Amigos, estamos de regreso en Venezuela Empresarial, hoy con un tema, por supuesto, interesantísimo. Estoy segura que las personas que nos están escuchando están bien interesadas. @BE Piso Empresarial. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, yo les garantizo que les pido a mis invitados posterior al programa que les hagan las respuestas o puedan atender las consultas que ustedes nos hagan. @BE Piso Empresarial. Ya los comprometí a ambos. A ver, tenemos al profesor Carlos Ñáñez, tengo también a el licenciado Orlando Pinedo, hoy en cabina. Materia salarial, materia económica, para hablar de perspectivas salariales. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país en estos últimos días? Y hablando de lo que ha pasado, obviamente hay un manejo de la mentira. Hay un manejo de la mentira premeditado. Hay un manejo de la mentira diseñado de manera estratégica para que ocurra justamente lo que debe ocurrir. Cuando a mí me preguntan en las conferencias en el tema de comunicación, Mari, pero es que no puede ser que tantos errores sean intencionales. Por supuesto que lo son. Por supuesto que lo son. Hay manejo de la mentira totalmente premeditado y alevoso. Eso es un tema de comunicación que, por supuesto, aunque querramos ignorar la realidad, está ocurriendo. Dejé una pregunta al aire. Profesor Ñáñez, este nuevo aumento salarial tan absurdo, ¿va a afectar la inflación? ¿Va a impactar al tema de la inflación? Este aumento salarial es inflacionario. Todo aumento salarial es inflacionario. En una espiral de hiperinflación es inflacionario. Ahora bien, tengo que aclarar también que desde el punto de vista cambiario se ha notado cierta calma, cierta estabilidad en el mercado cambiario. ¿Y a qué se debe? Eso se debe a la dolarización fáctica, transaccional, asimétrica e informal que tenemos en la economía venezolana. Fáctica porque es una consecuencia de la hiperinflación. Transaccional porque se da desde el punto de vista de las transacciones y la gente acude al dólar porque es una moneda más efectiva para las transacciones. Sin embargo, es un error extraordinario utilizarlo para adquirir bienes y servicios porque está desposeyéndote de una moneda buena. Luego es asimétrica porque solamente entre un 10 y un 25% de la población tiene la posibilidad de remunerar o de tener un ingreso fijo en dólares, de entender cómo se paga con dólares, de aprender a dar vuelto con dólares y de percibir dólares, porque tan mal dolarizados estamos en este país que aquí no se reciben dólares de manera reticente si están rayados, si están doblados, si están feos, si tienen una firma. Y yo quiero aclarar que eso solamente pasa en Venezuela y eso indica el grado de primitivismo y atraso de nuestra economía, lo cual la hace evidentemente ociosa, macilenta y paquidérmica para poder movilizarse. Esa es la razón del por qué no ha incidido en el aumento del tipo de cambio. Sin embargo, en lo que anunciaron el aumento salarial, hubo una paralización de la actividad comercial y un ajuste hacia el alza de los precios de bienes y servicios en la economía, porque el gobierno, el Estado, tiene que producir el salario para 6 millones de funcionarios que tiene mal pagados y tiene que ajustar unas tablas salariales que están ridículamente ajustadas, que están absurdamente ajustadas, pero que presionan el volumen. Cuando se habla de volumen de la nómina, hacen a la nómina macilenta. Para que la radioaudiencia me entienda, las nóminas del sector público, aun cuando los montos individuales desagregados son muy bajos, cuando se condensa la nómina, cuando se consolida la nómina, que es el calificativo contable que lleva ese proceso, cuando se consolida ese archivo TXT, que es un archivo de texto, para la banca es un problema estructural hacer líquida esa nómina, porque la banca en Venezuela está ilíquida por una medida hiperrestrictiva del encaje legal que la coloca en 100%. Entonces, la banca en Venezuela no tiene músculo financiero ni pulmón financiero a veces para movilizar las nóminas, y por eso es que en el sector público ocurre que la universidad siempre anuncia a través de los vicerrectores administrativos que no hay músculo para pagar la nómina, que no ha llegado los recursos, porque es muy tardía la transferencia que se hace desde los ministerios o desde la administración centralizada. Eso se llaman transferencias de capital, que se hacen
internamente en la administración pública a través de la partida 401 y las diferentes partidas que tenga la nómina. Entonces uno se pregunta, ¿esta gente quién las asesora? ¿Esto es producto de qué? ¿De que lo están haciendo mal? Es una intención alevosa, soterrada, premeditada y con escalamiento para lograr que la economía en el país se paralice, para levantar la estructura empresarial del país y para terminar de dominar a la sociedad, para convertirnos no en ciudadanos, sino en súbditos y que estemos esperando ser remunerados en comida, en bienes, servicios, en una caja clap, en un juguete que me va a llegar en diciembre, en un morral que me va a llegar, que nunca termina de llegar porque el Estado no tiene esa capacidad y tan no la tiene que este Estado ha manifestado que ha producido 2.500.000 viviendas frente a una caída en el Producto Interno Bruto en el sector consolidado de la construcción del 98%. Así es. Quiero que me expliquen como que si tengo 5 años y no tengo ningún título académico, cómo eso se logra luego de tener ese indicador macroeconómico en la República. A mí me han entrevistado muchísimo y todos tus colegas periodistas me preguntan, profesor, ¿de dónde el Estado obtiene los bolívares para pagar? Pues de la emisión grosera de una masa monetaria que hay que medirlo a través de un indicador que se llama el señoriaje, que te lo voy a pasar por correo, que es un trabajo que estamos haciendo el doctor Cacique y mi persona de medir el valor del señoriaje. ¿Qué es el señoriaje? El beneficio que percibe el Banco Central por incorporar nueva moneda que tiene menor valor en compra a la economía. Bueno, en promedio hemos incorporado 140 veces más moneda de la que necesitamos para que la economía funcione. ¿Cómo no va a estallar una economía así? ¿Cómo no vamos a tener una cifra escandalosa, bochornosa de inflación de 200.000 puntos porcentuales para finales de este año, que es tan escandalosa para que la radioaudiencia entienda como la primera estimación del FMI de 10 millones por ciento de inflación o de 1 millón por ciento de inflación, porque es gravoso que la inflación en un país como Venezuela llegue a 200.000 puntos porcentuales. El valor de la inflación mensual de Venezuela en septiembre, que hubo una baja producto de la contracción atroz del consumo generado por la pérdida de la condición de salario de lo que se percibe aquí, 15 y último, es de 23 puntos porcentuales. Esa es la inflación anual de la Argentina. La Argentina tuvo en septiembre 5 puntos porcentuales y el presidente Macri está reunido en gabinete de emergencia para resolver el asunto. Entonces volvemos de nuevo. El problema no es de la economía, el problema es de las políticas públicas y es lo que yo explico en mis clases de teoría y política monetaria y en las clases de la Escuela de Estudios Políticos que tengo a bien el honor de dirigir. En los gobiernos que no valoran, que no consideran y que no tienen otredad ni alteridad con eso que se llama pueblo, que ellos llaman pueblo y que la técnica llama la sociedad, no importa la interacción de la política pública, no preocupa que la gente se muera de hambre, no preocupa que se hayan perdido 11 kilos y 7 tallas. No preocupa que tengamos 35% de desnutrición. No preocupa que la jornada laboral de Venezuela sea la menos productiva de toda América Latina. No preocupa que en Venezuela exista 16% de la capacidad instalada, solamente ocupada en el sector empresarial. No preocupa que en Venezuela el aparato productivo, el PIB para 2019 se contraiga 35 puntos, que sumados a la contracción que traíamos en el sexenio del horror del 2013 al 2018, son 95 puntos porcentuales, lo cual hace la caída más dolorosa en la historia económica del planeta. Altísimo. Esos datos hay que manifestarlos, esos datos hay que repetírselos a la gente de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, que el día jueves decidieron que Venezuela podía ser miembro del Comité para los Derechos Humanos luego que la doctora Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos, manifestara en 2 informes desgarradores la situación de violación de los derechos humanos. Entonces la Organización de Naciones Unidas es un club de países en donde se palmean los intereses, en donde se acepta cualquier cosa y en donde se va a coexistir con personas
personas que se dan una vida como los sultanes, no lo digo yo, lo dice Sartori, léanse ese libro, Sultanato y el fin de la democracia, mientras en el país la gente come de la basura, mientras en el país no tenemos agua potable. O sea, hay que pensar, y con esto quiero terminar, en términos del Banco Mundial. $1 diario es un salario de miseria. En Venezuela, luego de la bonificación, se perciben 0,25 centavos de dólar. Nosotros necesitamos para vivir 200 litros de agua diario para que se puedan vivir, para tener las condiciones higiénicas y de medio ambiente, se llaman condiciones de habitabilidad y de manejo de agua potable para una vida plena en bienestar. Dicho sea de paso, se ganó un premio Nobel en economía. Hace nada, el lunes de esta semana, 3 economistas que estudiaron la pobreza, y en Venezuela no tenemos acceso a agua potable. En el estado Carabobo, la ciudad de Valencia, recibe agua potable 2 días por cada municipio, y tenemos que acudir o bien sea a tanques subterráneos, o bien sea a tanques de gravedad, o sencillamente a perolas y a totumas. Lo que nos avisó Chávez en un momento, que hay que bañarse con perolas y totumas, que lo que nos es cercano y lo que nos es próximo es la pobreza y la miseria, que lo que nos es próximo es este endogenismo retrógrado que nos ha llevado al siglo XVIII, en donde se le permiten a los gobernadores manejar minas de oro, en donde hay gobernaciones que tienen creadas unos comités de protectorado para el manejo de las minas. Entonces tú te preguntas, en este país hay contrato social, y cuando yo hago esta pregunta, es el contrato social, es la Constitución. El contrato social es el respeto a la norma. El contrato social es lo que Jacques Rousseau, en un libro que se llama El espíritu de las leyes, define como la máxima norma de la sociedad. Y asumiendo esa máxima de Jacques Rousseau, lo que estamos viviendo en Venezuela es la destrucción del Estado por el Estado, la destrucción del derecho por el derecho, la destrucción de la economía por la economía y la destrucción de la sociedad por la sociedad. Así es, profesor, totalmente de acuerdo con usted, igual de impresionada además con todos esos últimos acontecimientos, el tema de las minas a las gobernaciones, el tema de la comisión, del comisionado como Venezuela en nada más y nada menos que en derechos humanos. Pues bueno, quién sabe cuántas cosas más nos toca ver a los venezolanos, y sin embargo, pues bueno, estamos levantados, estamos luchando aún, porque nosotros con el sector productivo nacional tenemos que seguir defendiéndolo a capa y espada. Justamente, Orlando, ahora para cerrar el programa, con este mismo tema, esa misma pregunta que le hice al profesor Ñáñez, estas diferencias, estos nuevos cambios que sí, definitivamente van a impactar las estructuras salariales, podrían afectar aún más a un sector industrial y productivo, que mucho de ese sector industrial y productivo está trabajando, como dice el profesor, a la mínima capacidad instalada. Hay empresas que están trabajando una sola semana al mes, el sector de nómina diaria, porque no hay que producir, no hay materia prima, no hay ventas, no hay mercado. Aún así, en estas condiciones donde la contracción es tan grave, puede afectar más aún. ¿Podría venir algún nuevo cierre de empresas, alguna pérdida de puestos de trabajo? Sí, sin duda, sin duda. No quiero hablar de si va a haber inflación o no, porque creo que quedó muy bien explicado por el profesor Ñáñez. El efecto en la empresa. Sí, el efecto en la empresa, por supuesto, sí hay una inflación, como lo dijo el profesor, y va a afectar a algunas empresas, claro. O sea, porque la cantidad de dinero inorgánico, como él lo decía, etcétera, la producción, la gente, miren, las empresas que tienen vacaciones colectivas ahora en diciembre están preocupadas porque los trabajadores van a salir de vacaciones y no van a regresar, vamos a tener más deserciones, etcétera, etcétera. Yo quería fenómeno que ha venido ocurriendo todos los años. Sí, y este año mucho más. Uh-huh. Yo quería agregar algo, que el profesor mencionaba algo por allí bien interesante sobre de cómo hacía el gobierno para pagar toda la nómina. Bueno, por allí alguien me comentó, y no voy a dar la fuente, por supuesto, pero alguien me comentó que el viceministro del Trabajo, no recuerdo ahorita el nombre de ese viceministro del Trabajo, dijo en una reunión o en una emisora de radio recientemente que están estudiando la posibilidad de cambiar el salario y volver al trueque. ¿Recuerdan aquella
iniciativa que tuvo el presidente Chávez en su momento del trueque, bueno, aparentemente van a regresar a eso. Cambio de a lo mejor alguna comida, algún arroz, alguna pasta, en vez de darle salario, precisamente por el problema que bien explicaba el profesor Ñañez actual, del problema de los bolívares, que no hay bolívares en el país. Así es. Estoy totalmente de acuerdo. Esperemos que no haya más cierres de Santa Marías, porque no es lo que queremos. Nosotros aspiramos, y lo decimos semanalmente en el programa, aspiramos a que Venezuela se recupere. Le doy muchísimas gracias a ambos invitados. Este programa ha sido de verdad muy de un contenido muy valioso para las organizaciones, pero nuestro mensaje de todas las semanas: tenemos que seguir manteniendo operaciones en Venezuela. Nuestro compromiso mayor es mantener operaciones contra viento y marea. Nosotros tenemos que seguir luchando por resultados financieros que permitan, así sea el mínimo mantenimiento de operaciones, pero mantenernos, porque como bien decía Orlando Pinedo, estar en este momento en una organización y sobrevivir a esta hecatombe nos va a permitir que en el futuro nuestras empresas, los que nos hayamos mantenido de pie, seamos los líderes y los grandes constructores de la nueva Venezuela, que por supuesto va a ser una Venezuela muy próspera y de grandes beneficios y bienestar para toda la población. Y además, así vamos a hacer el milagro económico, sin duda. Y además a mí me gusta mucho algo que dicen los economistas, que la inflación es una enfermedad que se cura en poco tiempo. Así que, bueno, ¿cuáles son sus redes sociales para las personas que quieran compartir información, Gri? Ok, bueno, el grupo de Relaciones Industriales por Instagram, Gri Venezuela, @Gri Venezuela, por LinkedIn, @Gri Venezuela, nuestro correo electrónico, grupo de Relaciones Industriales, @gmail.com. Y bueno, un teléfono que es para que se contacte con nosotros, 0424-411-2363. Gracias, Orlando. Sí, 0424-411-2363. Y las redes del profesor Carlos Ñañez son @CarlosNanesR en Twitter, Carlos Nanes R, y @NanesC. Y como siempre, por supuesto, escríbanos @marimenuto, @altoconceptocc, @BPiso Empresarial, y nosotros vamos a hacerle llegar todos sus comentarios a nuestros invitados. Les acompañó Marimenuto. Estamos bajo la producción de Zenaida Gamarra, en la gerencia de producción Ana Karina Ramos, en la dirección de nuestra emisora Edgar Barrios. Será hasta el próximo sábado, después de este programa tan valioso, por Unión Radio 105.3 en Venezuela Empresarial.